Vamos a leer algunos versículos de los que vimos la semana anterior en la lectura juiciosa que estamos llevando en Romanos capítulo 8. A partir del versículo 9 dice la Escritura: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, es interesante que Pablo ahora, dentro de este capítulo, guiado por el Espíritu Santo, nos va a hablar acerca de las aflicciones que todos los creyentes en todas las generaciones vivimos por estar aún en este cuerpo mortal. Por eso él dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, recordemos que nuestro pasado, como ya lo vimos, nuestro presente y nuestro futuro ahora están en Cristo Jesús. Y es por el Espíritu Santo entonces que la obra de Cristo ahora nos es revelada. En cuanto a la adopción, esa adopción para ser hijos e hijas de Dios nos ha sido dada completamente en Cristo Jesús. Y aunque la sabemos y aunque la sentimos, no es plenamente vista aún hasta que seamos sacados de este cuerpo de humillación, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses. Por lo tanto, el Espíritu Santo presente en nosotros es las arras o los primeros frutos o las primicias de lo que en el tiempo venidero, cuando el Señor Jesús se manifieste, nos será revelado. Por eso es que citamos al apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 3, versículo 2, cuando dijo: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y cuando habla del tiempo presente, Pablo entonces nos ubica en la temporalidad que nos corresponde, y por eso él dice que tiene por cierto, es después de analizar las cosas muy bien, que las aflicciones como tal, entiéndase los sufrimientos, entiéndase todo aquello que nos acongoja, pertenecen a este tiempo presente, porque estamos circunscritos a este cuerpo humano. Y en este tiempo presente, entonces, entendemos que se refiere a este periodo previo al regreso del Señor. Y lo estamos comparando con el tiempo aquel en el que hemos de vivir. Pero indudablemente, en este tiempo presente también tenemos que agradar a Dios, aún con este cuerpo, porque antes lo estábamos dedicando, como lo dice el capítulo 6 de esta carta a los Romanos, a las obras
del pecado, pero ahora lo podemos dedicar, como dice el capítulo 12 de esta carta que estamos mirando, para la gloria del Señor. Entonces, nosotros ya no estamos sujetos a la tiranía de la carne, esclavos de ella, porque por la presencia del Espíritu Santo ahora somos santificados. Sin embargo, la debilidad de este cuerpo presente todavía nos acompaña. Es decir, como lo resume Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo que ahora vivo en la carne, permítanme decir, en la debilidad y en la flaqueza, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dice el apóstol. Entonces, nosotros avanzando en este versículo que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Al hablarme de gloria venidera, me está circunscribiendo el pensamiento a que lo ubiquemos en la resurrección. ¿Ya somos cristianos? Obvio. ¿Somos de Él? Obvio. ¿Vivimos para Él? Desde luego. Sin embargo, hay una gloria venidera en la cual hemos de participar, que es la resurrección de la cual Cristo ya participó. Pero esa será adscrita a nosotros cuando Cristo se manifieste en su venida. Así que cualquiera sea la aflicción o el sufrimiento que en el tiempo presente el ser humano creyente viva, en la gloria venidera, cuando todo sea manifestado, sencillamente se olvidarán. Entonces, en cuanto a lo espiritual, tú y yo ya estamos en la edad venidera porque estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, como dice Efesios. Pero en cuanto al cuerpo material en el cual habitamos ahora, estamos en el tiempo presente. Es decir, pues, que ahora nuestro cuerpo ya no sirve al pecado, pero este cuerpo como tal aún no ha sido redimido en toda su extensión. Ahora, esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse no es solo una revelación, como ya la tenemos porque nos ha sido revelado por la fe, sino que también será una manifestación. En otras palabras, como lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en este tiempo nosotros estamos caminando por fe, mas no por vista. Pero cuando sea manifestado en su venida lo que hemos de ser, entonces ya no tendremos necesidad de caminar por fe, porque entonces ya veremos todo aquello que hemos creído. Y entonces allí estaremos transitando ya por vista, porque lo veremos, y no por fe, como lo hacemos ahora. Entonces la Escritura me lleva de nivel en nivel de comprensión en esta carta, principalmente en este capítulo. Ahora Pablo, en este mismo capítulo, guiado por el Espíritu Santo, va a involucrar a la creación. Y en el versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay un anhelo en todo lo creado de participar en la redención que le ha sido asignada a la humanidad que había estado caída y que ahora en Cristo Jesús cree. Pero también la creación ha estado siendo como una especie de público expectante que también aguarda esa manifestación gloriosa de la que el apóstol Pablo nos acaba de hablar en el versículo anterior. Entonces, ese participar de la redención de la humanidad que la creación anhela, es para poder obrar conforme al propósito de Dios para ella, porque la naturaleza misma tiene un propósito de Dios que fue frustrado cuando el asunto de la desobediencia se dio en el jardín del Edén. Todo lo que ahora en la naturaleza vemos manifestado, para llamarlo así, y en la creación vemos manifestado, no fue para lo que Dios la destinó y la creó, pero se vio frustrada también con la caída como nuestro llamado glorioso. De manera que esa creación aguarda, porque la creación, así como está actualmente, no puede cumplir el propósito que Dios le dio. Permítame avanzar. Habla de un anhelo ardiente de la creación.
Y ese anhelo ardiente de la creación expectante es aguardar nuestra manifestación como hijos de Dios. De los hijos de Dios, dice el apóstol Pablo. De los hijos de Dios mismo. Está hablando a aquellos redimidos. Está excluyendo, desde luego, a los ángeles, porque los ángeles no fueron sujetos a vanidad por nuestra caída. Está hablando, desde luego, a que se excluye también a Satanás, a los ángeles caídos y a sus demonios, ya que ellos como tal no están aguardando nuestra manifestación, porque por la lectura juiciosa, tanto en Mateo capítulo 25 como en el capítulo 20, por ejemplo, de Apocalipsis, nosotros vemos a dónde serán lanzados, al lago de fuego y de azufre. Ellos no están aguardando esta manifestación tampoco. También podemos excluir de la creación como tal a los que no han nacido de nuevo, porque ellos no están esperando nuestra manifestación como hijos de Dios, ya que ni en Dios, de la manera correcta, como nacidos de nuevo y con mente renovada, creen, no lo pueden hacer. Y entonces nosotros, los redimidos, los que ahora estamos en Cristo Jesús, durante todas las generaciones, y vamos a ser manifestados de manera gloriosa en la resurrección cuando Él retorne, también estamos excluidos porque nosotros somos los hijos de Dios, de los cuales se espera esa manifestación por parte de la creación. Entonces, la creación como tal a la cual se refiere el apóstol Pablo en este pasaje tremendo es la que se muestra en Génesis 3:17. Es la naturaleza que fue maldecida como consecuencia del pecado del hombre. Se refiere a esa creación. Y Pablo nos lo explica gracias a la labor del Espíritu Santo. Porque la creación fue sujetada a vanidad, dice el versículo 20. Fue sometida a vanidad, la misma creación se frustró. Fue víctima de la vanidad del hombre al alejarse de la obediencia a Dios. La misma creación. Un daño colateral lo podríamos decir. Ahora, no fue por su propia voluntad que fue sujeta a vanidad. La creación no eligió, los animales no eligieron, las plantas no eligieron, vamos a ser sujetos a vanidad. No, fue a causa de nuestra caída, porque no fue por su propia voluntad, como dice el versículo 20, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hay una razón, y es que Dios, en su perfecta voluntad, ha sujetado en esperanza a la naturaleza que fue sometida a vanidad por nuestra caída, para que también contemple la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en esperanza. ¿Por qué? Porque es que no fue ella la que falló, la creación, la naturaleza. Ella se vio involucrada, la naturaleza como tal, en el pecado del hombre, que fue el que falló, pero aún así Dios la maldice y está bajo el control de Dios en esa maldición que Él lanza, pero también la sujeta a esperanza. Qué perfecto es el pensamiento de Dios. A ver, desmenucemos un poquito más esto. El versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Entonces, así como nosotros, siguiendo el hilo de pensamiento de este capítulo, guiados por el Espíritu Santo, escuchen lo siguiente. Es que otra de las grandes bendiciones que nos da el ser acompañados por el Dios Espíritu Santo desde hace 2000 años como iglesia, es que ahora podemos entender cosas como esta. Es decir, así como nosotros vamos a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual, como lo dicen las Sagradas Escrituras, la creación misma será libertada, porque recuerden que allá se nos dice, habrá un nuevo cielo y una nueva ¿qué? Y una nueva tierra, ¿o no lo dice pues? Es que a Dios no le sirve nada de lo caído. Para venir a habitar entre nosotros, como dice el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, es necesario que todo esté nuevo, incluyéndonos e incluyendo a la creación misma que fue sujeta a vanidad a causa de nuestra desobediencia. ¡Qué maravilla entonces! Que Dios haya hecho provisión
hasta para una hormiga en su eterna misericordia por todo lo creado. Porque también la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción, y aquí viene, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El énfasis en este versículo 21 es la libertad gloriosa, que eso es lo que Dios da, libertad, libertad. Hay un coro antiguo que dice, libres, libres, tú nos hiciste libres. Y eso, en este caso, involucra también a la creación que fue sujeta a vanidad. Pero no se agota ahí el pensamiento, porque nosotros tenemos que ir más allá del que ama las plantas y el que ama los animales y hasta da la vida por ellas. No se trata de esa inclinación del hombre en su bondad humana, pero a la vez caída, de preferir un pez a alimentarse de él, de preferir una planta a alimentarse de ella, de luchar porque el humo no agote el oxígeno, de mirar cómo remienda la capa de ozono. No. Aquí estamos hablando de algo que nos trasciende, de algo que viene totalmente nuevo como todo lo de Dios. Entonces, por eso dice Pablo en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Oiga pues, la palabra que usa aquí el apóstol Pablo en el versículo 22 es sabemos. Amigo, amiga, es que antes no sabíamos. Podríamos imaginarnos saber, creeríamos tal vez saber, pero saber, no sabíamos. Ahora en Cristo Jesús, y gracias a la labor del Espíritu Santo, podemos decir con Pablo, sabemos. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que toda la creación, como ya lo hemos visto anteriormente, con las excepciones que ya vimos anteriormente, tiene dolores de parto. Está como dando a luz. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Ese hasta ahora es hasta que el Señor retorne. Entonces, ese hasta ahora nos lleva a pensar en el nuevo tiempo de Dios que aún no ha ocurrido, que ocurrirá. ¿Lo creemos? Sí, por la fe. ¿Lo veremos? Sí, con nuestros ojos por vista, cuando ya todo sea manifestado. Entonces, por eso Pablo dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. A una está con dolores de parto, y mira qué tremendo. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Entonces aquí Pablo nos vuelve a involucrar. Ha colocado ¿que nosotros somos hijos de Dios? Sí. ¿Seguros? Completamente. ¿En su plenitud lo vemos ahora? No. Y también tomó a la creación, que ha sido sujeta a vanidad o sujetada a vanidad a causa de la caída aquella nuestra, pero que ha sido ahora puesta en esperanza también por Dios, para que también anhele la manifestación nuestra, para que ella pueda cumplir a la vez su objetivo para el cual fue creada. No fue ella la que cayó, pero sí se vio afectada por nuestra caída. Por eso entonces Pablo ahora nos une y dice, y no solo ella, la naturaleza, la creación, sino también nosotros mismos, los redimidos, dice la Escritura, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Entonces, me está hablando de un gemir y unos dolores de parto que tiene la naturaleza, la creación, para que usemos el término que trae Pablo en el capítulo, sino que ahora también nosotros estamos como una especie de dolores de parto y por eso hay un gemir. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Porque aunque esto suena glorioso, porque lo es, aunque esto es glorioso y lo veremos, no todo el mundo lo está esperando. ¿Por qué? Porque este no es un tema del conocimiento general vulgar. Y cuando me refiero a vulgar, no me refiero a soez, me refiero a común. Súper común, más común que lo común mismo, como en la común caída que vive la raza humana. Entonces, esa mente caída no puede digerir este alimento glorioso. Entonces, tanto los que hemos de ser manifestados
como la creación que está guardando nuestra manifestación, Dios para nosotros ha dejado esta claridad en su palabra. O vaya pues usted ahorita mañana, váyase con una Biblia a leer Romanos capítulo 8 con la gente que no cree. Puede que lo escuchen por educación, porque hay gente caída muy educada, inclusive más educada que muchos renovados. Pero no van a ser personas que quieran digerir este alimento. Por eso Pablo, cuando dice nosotros, es porque es un tema inclusivo, solo de conocimiento exclusivo para aquellos nacidos de nuevo. Y a esos nacidos de nuevo es que Dios les ha dejado su palabra para que conozcamos el cerebro de Dios y sus pensamientos. En la palabra está expuesta la mente de Cristo. En su palabra está expuesta la mente de Dios y nos es revelada a nuestra mente nueva por el Espíritu Santo. Entonces, con respecto a esa creación y con respecto a nosotros se nos ha dado tener las primicias del Espíritu, permítame decir completo, del Espíritu Santo. Ya lo tenemos, desde luego, pero hay cosas que aún esperamos. Las primicias son la primera parte de una cosecha y es que esa primicia valida el resto de la cosecha que viene. En el Espíritu que hemos recibido, que son las primicias de Dios, dándonos como unas arras, como dice Pablo en otra carta, acerca de que nuestra redención es efectiva por haber creído en la obra de Cristo Jesús y habernos apropiado de ellas por la fe, pero también hay un resto de cosecha que necesitamos recibir. Entonces, mientras la creación está sujeta a esperanza, nosotros vamos un paso adelante en cuanto a revelación, porque la revelación es para nosotros. Ahora no es que vayamos a tomar este pasaje de las Escrituras y nos vamos a sentar debajo de un árbol a explicarle la redención. No, sino que la naturaleza misma está expectante hasta donde se lo permite el conocimiento que ella puede tener, que alguno debe de ser de parte de Dios, pero el entendimiento completo es para nosotros. Entonces, recordemos, las primicias son los primeros frutos. ¿Para qué? Para que cuando Cristo retorne, entonces se nos dé la totalidad de lo que ahora solamente tenemos como una muestra. Y cuando se refiere al Espíritu, porque el versículo dice que tenemos las primicias del Espíritu, es que el Espíritu Santo está morando en nosotros. ¡Qué tremendo esto! El Espíritu Santo mismo, que es Dios, es la anticipación de lo que será nuestra gloria celestial. Entonces, por eso Pablo usa esta palabra acá de primicias. En otros pasajes de sus cartas usa la palabra prenda. Entonces, esa prenda, como la refiere por ejemplo en 2 Corintios 1:22 o en Efesios 1:14, es el anillo de compromiso que aseguraba en matrimonio a las personas. El Espíritu Santo, entonces, pues digámoslo así, permítame, es el anillo de compromiso que nos garantiza la boda. ¿Ya estamos casados? No. ¿Nos vamos a casar? Sí. ¿Qué nos lo garantiza? El anillo. ¿Ya estamos resucitados? No. ¿Vamos a resucitar? Sí. ¿Qué nos lo garantiza? Que el Espíritu Santo está en nosotros. Así, con plastilina, nos lo explica el apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, leamos el versículo completo. Porque, versículo 22, sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Y ahí viene, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Miremos y verá. Usted no se ha sentado por ahí, ya redimido, con mente renovada, completamente consciente de la obra de Cristo Jesús en su vida, pero se queda mirando al horizonte y con un largo suspiro piensa, y esto es todo. Eso ahí, exactamente ahí, se llama un vacío. Y ese vacío
es el anhelo que tenemos, a veces inconscientemente, porque muchas veces estamos tan afanados por las cosas temporales que nos vuelven a atrapar que se nos olvida. Pero ese vacío está, porque aún hay una inconformidad en nosotros, porque aunque estamos adoptados como hijos, aún la finalidad de tal adopción nos falta, y es la resurrección de entre los muertos. Entonces, por eso dice Pablo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, y aquí viene, esperando la adopción. Es decir, esperando el estado pleno como hijos. Y eso es gracias a que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces miren este versículo 23 bien leidito desde el principio. Y no solo ella, la creación, sino también nosotros mismos gemimos. Repito, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, el cuerpo nuevo. Es decir, de todo aquello que venimos hablando. La redención de nuestro cuerpo, como la habla 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52, que textualmente dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Recuerden que Pablo tenía que hablar así porque el día y la hora del retorno del Señor no lo sabemos, solo lo sabe el Padre. De manera que mientras usted y yo estemos en este cuerpo, también tenemos que leer este versículo de esa manera, porque no sabemos si en el retorno del Señor nos va a tocar entre los que ya murieron o entre los que creyendo estén vivos en ese momento, en este cuerpo. Por eso, Pablo hace referencia al cuerpo de la humillación en Filipenses 3:21. Estar en este cuerpo actual es humillación. ¿Por qué? Porque está sujeto a un estado de enfermedades, de cansancio, de presiones, de cuanta cosa tú puedas imaginarte. Con razón Pablo lo llama cuerpo de nuestra humillación. Ahora, tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de hacer morir las obras de la carne, como ya nos lo ha dicho este mismo capítulo, y entonces lo ofrecemos a Dios y no al pecado como lo hacíamos antes. Pero aún así, este cuerpo no es el que hemos de recibir. Ahora, recuerde bien, el cuerpo no es pecaminoso, pero es débil. Entonces, ¿lo presentamos a Dios como sacrificio vivo? Sí, según Romanos capítulo 12. El cuerpo mismo no es pecaminoso, no lo es, como dice el versículo 8 y 9 de este capítulo que estamos viendo. ¿Es templo del Espíritu Santo? Desde luego, lo dice 1 Corintios 6, 19. ¿Glorificamos a Dios con él? Sí, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Pero aún con todo eso, es un cuerpo que no ha sido redimido. Por eso, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos permite tener esta luz. Y entonces sigue ascendiendo Pablo y dice: porque en esperanza fuimos salvos. ¿En la esperanza de qué? Cabe la pregunta, pero también tenemos la respuesta. El mismo capítulo dice que hemos sido salvos en esperanza. ¿En cuál esperanza? En la de la resurrección. Ya dijo Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, si los creyentes solo en este tiempo estamos viviendo y no viene nada después, pues en vano hemos creído. Somos los más dignos de lástima, de conmiseración. Pero es que los creyentes tenemos la esperanza de la resurrección. Hable usted con un no salvo. La resurrección para él tiene más valor la nada, aunque pueda captar el concepto, de ahí a esperarla, de ahí a entenderla,
De ahí a saber qué ocurre después de la muerte. Hay mucha tela por cortar ahí. Ahora, cuando dice fuimos salvos, es que somos salvos, pero también vivimos esperando la redención final, la total, como ya lo hemos visto. Un pensador cristiano llamado Beth dijo: hemos sido salvados del barco que se hunde y estamos en la lancha salvavidas, pero aún no hemos llegado al puerto. Qué interesante. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Aquí, entonces, Pablo quiere que seamos personas con una mente alineada con lo que es esperado. Si a mí como creyente me preguntan ahora, ¿usted qué está esperando? Pues yo puedo contestar de manera despistada: el bus, el metro, el vuelo en avión, finiquitar un negocio, casarme, tener hijos, todos esos etcéteras larguísimos. Pero un creyente bien puesto y bien compuesto, con la mente en lo que es, a lo eterno, ante la pregunta, ¿cuál es su esperanza? Ya no es la de ser salvos porque lo somos, sino la de la resurrección, porque la esperamos. ¿Y qué le garantiza a usted que va a resucitar? Que mi Cristo resucitó. ¿Y usted cree en eso? Pues claro, para eso nací de nuevo, para creer, y para creer lo correcto. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, dice Pablo, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces la esperanza es el estado que mentalmente tengo en referencia a aquello que estoy esperando. ¿Saben? Si realmente nosotros, permítame hacer un paréntesis acá pequeño, dirigimos nuestro pensamiento a creer esto, a vivirlo como realmente es, porque no es una quimera, toda aflicción del tiempo presente, toda presión, toda vicisitud e inclusive toda necesidad pierde el poder sobre nosotros. John, ¿usted qué está esperando? La resurrección. Claro. ¿Y quién se lo garantiza? Pues el Espíritu Santo. Es que usted cree en el Espíritu Santo. Claro, Él es Dios. Y no solamente creo, vea, lo tengo aquí adentro enterito. En este pecho adentro lo tengo. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, y ahí es donde viene la esperanza es la que genera o concibe esa manera expectante nuestra de vivir. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y ahí entra a funcionar la paciencia. La vida de un creyente se le va en tener paciencia. En eso se le va la vida al que cree, en aguardar, en esperar. Algo temporal, no, lo eterno, por favor. Qué lindo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces recuerden que estamos en este capítulo porque, guiados por el Espíritu Santo que es Dios, nos lanzó del Evangelio de Juan capítulo 14 a preguntarnos por qué el Señor Jesús dice que nos enviará al Espíritu de verdad, al Consolador, al Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, sino que lo pueden recibir solo aquellos que creen. Y entonces en vez de pasar ahí a vuelo de pájaro, en ese capítulo 14 nos detuvimos. Y entonces el Espíritu Santo nos está permitiendo conocerlo a Él como Dios. No que el que nosotros lo conozcamos lo haga Dios, sino que porque Él es Dios, ahora nos está permitiendo conocerlo de la manera que es, por pura misericordia. John, hablemos más acerca de lo que es estar en este cuerpo. Con mucho gusto, le dice el apóstol Pablo. Dice la Escritura en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu Santo
nos ayuda en nuestra debilidad. Ojo, el Espíritu Santo es Dios. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Voy a leer el versículo completo para que lo desglosemos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa? ¿Por qué el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros? Bueno, desde luego porque de su manera trina, Dios decidió que Él es las arras que habitan en cada uno de los que hemos creído. Pero el Espíritu, dice, nos ayuda en nuestra debilidad, tanto en nuestros sufrimientos. Entonces Él activa esa palabra hermosa en forma de vida en nosotros llamada esperanza, que recuerden que comparados con la gloria venidera, entonces cuando eso se manifieste, todos esos sufrimientos y aflicciones serán olvidados. Pero ahora también el Espíritu Santo nos asiste en nuestra debilidad. ¿Y saben cómo nos asiste? Es impresionante. Con razón el Espíritu Santo es el anhelo más grande que un ser humano creyente puede tener. El Señor Jesús dijo: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, porque si un hijo a ustedes les pide un pan, no le van a dar una piedra, o si les pide un pez, no le van a dar una serpiente. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más no le dará mi Padre, Dios, el Espíritu Santo, al que se lo pida? Porque fíjate que en medio de esos sufrimientos y de esa debilidad, el Espíritu Santo es quien nos asiste. Por eso dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y sabe con qué nos ayuda? Ayudándonos a orar como es. Porque dice que lo hace con gemidos indecibles, ya que usted y yo pedir como conviene, la gran mayoría de las veces parece que no sabemos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y cómo nos ayuda en nuestra debilidad? Nos enseña a hablar con Dios, el Padre. Por eso dice, pues qué hemos de pedir como conviene no sabemos. En sí, el yo postrarme o sentarme o de pie y hablar con Dios en medio de la oración y decirle a Dios, Dios, no sé cómo pedirte en esta situación, ya en sí eso es una oración que pone en marcha el accionar divino. Pero es nuestro deber expresarlo. Recuerde, la oración es para gente que reconoce que no se las sabe todas, pues las circunstancias que nos rodean a veces son tan punzantes, nos colman de aguijones y varían de tantas formas que desde luego, además de debilitarnos, nos pueden confundir. Así como ocurrió en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10, enseguida se lo leo. El énfasis acá es que el Espíritu Santo quiere recordarnos que nosotros no estamos solos en este peregrinar, aún en este cuerpo mortal y lleno de debilidades. Dios mismo se ha comprometido al entregarnos las arras, que es el Espíritu Santo, para ese acompañamiento. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. ¿Por qué? Porque hay debilidad en nosotros. Pablo lo dice en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 12, en el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y aquí viene, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite.
y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En ese cuerpo de humillación, Pablo reconoce sus debilidades. En este cuerpo de humillación, Pablo reconoce sus sufrimientos. Y no le hace una oda a las debilidades o al sufrimiento, sino que se levanta cual gladiador, revitalizado por el conocer que ahora, habitado por el Espíritu Santo, él no está solo. Y en medio de esas situaciones adversas e inclusive de enfermedad y de ataques del maligno, entonces el Espíritu Santo le asiste para que él, que no sabe pedir como conviene, entonces el Espíritu mismo, el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, intercede por él. Y en este caso, como dice el capítulo 8, versículo 26, por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos indecibles equivalen a los dolores del nacimiento, de nuestra redención corporal, como vimos ahora, que al igual que la naturaleza, entonces sufre dolores de parto, nosotros también estamos sufriendo porque anhelamos la redención de este cuerpo de humillación, como lo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Pero el Espíritu Santo es el que origina esos gemidos indecibles. Mejor dicho, esos gemidos indecibles son los de Él. Estos son los gemidos del Espíritu Santo mismo, que nos asiste porque en nuestra debilidad nosotros no sabemos pedir como conviene, pero Él sí. Aquí quiero abrir otro paréntesis. Pensemos, nosotros somos morada del Espíritu Santo, o sea, literalmente el Espíritu Santo habita en nosotros, en ti, allá adentro, dentro de ti está. Él sabe y conoce porque Él es Dios. De todas formas debe ser, usemos una palabra, frustrante para Él ver y sentir todas nuestras debilidades físicas y mentales. Porque aunque usted y yo ahora somos nuevas criaturas, tenemos el backup de los pensamientos que en la antigüedad teníamos y vivíamos y realizábamos como obras por estar sujeto al pecado y a los pecados. Y el Espíritu Santo oye esos ecos del pasado viniendo a nosotros. Pero también puede mirar esa inclinación a la pecaminosidad que también tenemos, porque a veces contemplamos la noción del pecado e inclusive querer realizarlo y a veces hasta realizarlo. Y el Espíritu Santo ahí entre nosotros, dentro de nosotros. También conoce nuestros altibajos emocionales, que a veces amanecemos altos y emotivos y a veces sumidos en la tristeza, esa vaina de los temperamentos, qué cansancio. Entonces, el Espíritu Santo, que íntimamente ligado está a nosotros por ser nuestro habitante, es el que, conociendo todo eso y recordándonos que somos vasijas de barro, 100% vasijas de barro, que necesitamos un cuerpo resucitado y en ese proceso estamos, entonces el Espíritu Santo sabe todo eso. Recordemos algo glorioso, y es que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, tenemos dos intercesores. El primero es Cristo mismo, que está sentado en este momento a la diestra del Padre, como lo vamos a ver en el versículo 34 de este capítulo, o como lo dice el escritor a los Hebreos en su capítulo 7, versículo 25, o como lo dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2, versículo 1. Ese es nuestro primer intercesor, no es que para de buenas y medio, porque además dice que el Espíritu Santo, como lo estamos viendo en este capítulo, está dentro de nosotros. Y como lo dice Juan en su capítulo 14 en el Evangelio, en el versículo 16 al 17, Él es nuestro intercesor. Entonces, además del Hijo,
como si fuera poco, que no lo es, el mismo Espíritu Santo ahora dice que intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Entonces, esto quiere decir que Él, sus gemidos, los convierte ante Dios en nuestros gemidos. Esto vale más que cualquier cosa que usted conozca que valga. Y entonces, dice Pablo, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién escudriña nuestros corazones? Es obvio aquí en este pasaje, el Padre. Y en esos gemidos indecibles con los cuales el Espíritu Santo le habla, de Padre a Espíritu Santo, el Espíritu Santo y el Padre, entonces el Padre conoce cuáles son las intenciones del Espíritu. Y es que la intención del Espíritu, digámoslo así, la mente o manera de pensar del Espíritu Santo, que también tiene su personalidad, su manera de pensar, mejor dicho, el mismo Espíritu Santo que es Dios, como persona también tiene una mente, que conoce la mente del Padre, que también es persona, que conocen la mente de Cristo, que también es persona, y entonces, entre ellos tres, en medio de nuestra debilidad y en medio de nuestras frustraciones, en medio de nuestros sufrimientos en este cuerpo temporal, ellos que saben cuál es el plan perfecto, que a veces nosotros lo vemos borroso o muy opaco a causa de la debilidad en la que aún habitamos, entre ellos cuadran qué es lo que necesitamos. Y por eso dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Es decir, el Espíritu Santo de Dios intercede conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestro sufrimiento. El Espíritu Santo, que es Dios, intercede conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestras debilidades. En otras palabras, es en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestras limitaciones como vasos de barro, que ellos, conforme a la voluntad del Padre, hacen la relación. Entonces, la gran confianza nuestra es que vivimos conforme a la voluntad de Dios a pesar de nosotros mismos. Aquí es que descansa nuestra confianza, que el Espíritu Santo, que conoce la mente del Padre, sabe lo que el Padre quiere y es conforme a esa voluntad del Padre que el Espíritu Santo intercede con esos gemidos indecibles. En otras palabras, no tenemos pierde. Dios no nos deja a la deriva en medio de las debilidades que nos rodean. Cuanto más apabullado te encuentres en medio de ese momento oscuro de tu vida, es donde más seguro y donde más segura debes estar, que en las manos de Dios te encuentras y que Él no te va a dejar perder. Glorioso. ¿Saben? Voy a parar ahí. Es más, me voy a ir a escuchar esto que dijimos para asimilarlo y seguir renovando entendimiento y mente. Por hoy dejemos ahí. Padre Celestial, te doy muchas gracias por la oportunidad gloriosa que nos das de tener acceso a tu palabra, la Biblia, que nos muestra cómo piensas, cómo eres. Y todo eso gracias a la labor del Espíritu Santo, que fue el que decidió que la Biblia se escribía, porque toda la Escritura es inspirada por Él y útil para enseñarnos. No solo para las cosas de este tiempo. Perdónanos, Señor, las veces que usamos la Biblia como un manual de comportamiento aquí en medio de la raza humana para las cosas temporales. Que niños, como imberbes nos comportábamos, pensando que era un manualito para vivir aquí. Pero ahora entendemos, gracias a tu Santo Espíritu, que es para la eternidad y para conocerte tal cual eres, amado Padre, tal cual eres, Señor Jesús, y tal cual eres, Espíritu Santo. Y una vez conociéndoles a ustedes, podemos por fin empezando a conocernos a nosotros mismos y para qué estamos. A usted sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor.
Amén y amén.